¿Cuáles son los desafíos para la bioética con la llegada de la inteligencia artificial? Bueno, yo diría que lo que necesitamos en este momento, más que poner regulaciones y prohibiciones que no van a ser respetadas. Yo recuerdo, yo escribo en el diario también una columna, y recordé en una columna de hace poco que en los años 70 se reunió en la comunidad de California que se llama Asylomar, una junta de científicos con gente no científica que propusieron una moratoria para los estudios genéticos, porque se dieron cuenta que de repente se podían crear organismos que fueran letales para la humanidad. No sabemos si el virus del COVID o el SIDA fue una construcción hecha accidental o deliberadamente, pero en esa conferencia de Asylomar se propuso una moratoria para los estudios que involucraran creación de nuevos organismos. Nadie la respetó. Lo mismo, nadie va a respetar esto que hace Elon Musk o algunos otros millonarios, de decir, paremos un tiempo. Es imparable, no se puede hacer. Pero ¿qué es el punto? En vez de estar reflexionando sobre qué deberíamos prohibir, deberíamos estar reflexionando sobre cuáles son los escenarios futuros. Entonces, en vez de una ética retroactiva, cuando las cosas ya pasaron, necesitamos una ética proactiva, que sea una especie de futurología moral, que podamos anticipar qué cosas podrían ocurrir, algunas no van a ocurrir. Por ejemplo, cuando se creó la electricidad en el año 1900, la gente, algunos temieron mucho lo que podía pasar y otros empezaron a diseñar aparatos para tratamientos impresionantes. La gente se expuso a daños impresionantes con la nueva invención de la electricidad. Hacían estimulaciones, cauterizaban, galvanizaban. Lo mismo pasó con el ferrocarril. La gente al principio le tuvo mucho miedo, después se adaptó. Todas las invenciones han traído una faz jánica de dos caras. Por una parte, algunos lo ven con entusiasmo, generalmente los que van a lucrar con ella, y por otros lo ven con peligro, como peligro generalmente los que creen que van a quedar, por ejemplo, desempleados yo le llamo creatividad computacional, para no hablar. El nombre inteligencia artificial, entre paréntesis, fue creado recién en 1956 por un hombre que se llamaba John McCarthy, en una reunión que hubo en Dartmouth College, en Estados Unidos. Por primera vez este hombre tuvo esta feliz ocurrencia de un término que pareció que inmediatamente captó, pero no es ni inteligencia ni es artificial, porque es hecha por personas, para personas, y Pierre de Latable, un francés, hablaba del pensamiento artificial. Yo llamo a estos nuevos, el ChatGPT o al Perplexity, son papagayos estocásticos que generan con todas las bases de datos que disponen en Internet y toda esta gente que trabaja por $1 al día alimentando los sistemas en India, en todas estas partes. La principal demanda que ha habido hasta ahora contra OpenAI, que es la empresa que diseñó ChatGPT, es no porque afecte la privacidad de las personas, sino por infringir las normas del copyright. Están usando material que tal vez sus autores no hubieran querido que se usara. Imágenes. DEL-A, que es otra herramienta, usa imágenes para crear, o Tome, que uno puede hacer presentaciones tipo PowerPoint en 10 minutos. Le da el título nomás Entonces, las demandas en este momento son por el infringir los derechos de propiedad, por lo menos en Occidente. ¿Qué tan necesario es adoptar enfoques multidisciplinarios e interdisciplinarios en la investigación de la bioética? A propósito de eso, hay que reconocer que la palabra bioética por los pioneros, tanto Fritz Jahr en Alemania como Van Rensselaer Potter en Estados Unidos, ellos lo concibieron como una especie de macro disciplina que pudiera tener a la especie humana en una relación armónica con el medio ambiente, o sea, la bioética era ambiental.
La medicalización del discurso bioético vino de la Universidad de Georgetown. En el Kennedy Institute of Ethics había un ginecólogo de apellido André Hellegers que redefinió esto que había dicho Potter como una particular forma de ética biomédica, y es así como la estamos concibiendo casi en todas partes del mundo. Nos hemos olvidado de la dimensión ambiental y nos hemos olvidado también de la otra dimensión que UNESCO ha destacado muchas veces, que es el comportamiento de las profesiones. También hay ahí códigos de ética o códigos de comportamiento para todos los profesionales, desde los arquitectos hasta los médicos, hasta los abogados. Hay códigos morales que se llaman también ahora, se han puesto códigos de bioética. Entonces, nosotros hemos medicalizado la bioética al punto tal que hoy día, cuando yo digo esto y me encuentro cómo lo han institucionalizado en muchos países, dependen de los ministerios de salud, de las secretarías de salud. Pero en otros países, como en Italia, como en Francia, estos son organismos de más alto nivel, las comisiones, porque también se preocupan de los problemas del medio ambiente, del cambio climático, que nos plantean disyuntivas morales que tal vez individualmente no podemos ni siquiera resolver, o sea, ni siquiera formular, porque son asuntos de gobierno. Pero yo diría que multiplicidad de miradas, en vez de ser un nuevo paradigma, en el sentido que se usa la palabra en las ciencias como el modelo que ordena, yo diría que es una mentalidad bioética que debería construirse especialmente a partir de los trabajos de las universidades. Y a mí me ha tocado presenciar la constitución de muchos departamentos de bioética en varias universidades, en Toronto, por ejemplo, Montreal, donde lo que es bioética está constituido por personas que vienen de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Ciencias, y destinan parte de su tiempo a este trabajo inter o transdisciplinar. No es una disciplina aparte, sino que es una forma de discurso que impregna y que interviene interactuando con las distintas miradas. Y por eso mi definición es el uso del diálogo. El diálogo no solamente entre personas, sino entre racionalidades, entre disciplinas. ¿Considera importante generar una perspectiva filosófica para el estudio del cuidado del medio ambiente? Claro, y nosotros estamos acostumbrados en psiquiatría ahora y en medicina en general a hablar de los determinantes sociales de la salud. Entonces pensamos en la pobreza, en el analfabetismo, en la falta de acceso. Pero hay determinantes morales que son distintos de esos porque son la forma en que la gente concibe la sociedad en que vive, concibe estos 4 principios de Georgetown: autonomía, beneficencia, no maleficencia, no son los únicos. En Europa, en la tradición continental, existe la reciprocidad, por ejemplo, y la solidaridad, que fueron muy importantes para la constitución del pensamiento médico, al menos. ¿Qué sucede cuando percibimos al medio ambiente como algo totalmente ajeno, si los humanos somos interdependientes al planeta? Exactamente. Es un trabajador no pagado. La naturaleza trabaja para nosotros, la siembra en todas esas cosas. Pero el otro punto interesante que hay es que la tradición judeo-cristiana concibe que la especie humana o que la humanidad es la culminación de la creación. Entonces, tanto los animales como la tierra están... Otras concepciones religiosas no tienen esa perspectiva. El budismo, por ejemplo, tiene una diferente relación con el medio ambiente, y por eso la importancia de Fritz Jahr, este alemán de los años 20, porque él captó eso, pero se dio cuenta que si él se ponía demasiado místico, oriental, no lo iban a leer nadie. Pero efectivamente esos santones hindúes que temen pisar una hormiga porque también es parte de la vida, o que aman a las arañas porque también son animales vivientes, es, yo creo, la influencia del cristianismo la que nos ha hecho pensar que el ser humano, y con esto me refiero no solamente a hombres, mujeres y toda la variedad de géneros que tenemos,
está en la culminación de la creación. Y de hecho el mito bíblico que dice que Dios le dio a Adán y Eva el poder sobre todo el jardín del Edén y que solamente por un detallito de desobediencia y de soberbia perdieron esa... ¿Qué importancia tiene cuidar la salud mental derivado de las problemáticas sociales de alto impacto? Bueno, el tema de yo distinguiría en este caso, primero, soledad de aislamiento. La soledad es una cosa para la cual existe una preocupación mundial. De hecho, en Gran Bretaña y en Japón hay unos ministerios de soledad que se preocupan de ver cuál es la red social que tiene una persona. Hay un concepto muy clásico en la psicología social que se llama social support en inglés, el apoyo social. Y la inventó un señor Saracen que tiene una escala muy sencilla y yo la uso habitualmente con la gente. Le digo, son dos preguntas. Le digo, mire, ¿cuántas personas tiene usted a las que podría recurrir en un caso de emergencia? Dígame un número. 3, 5, 10. Segunda pregunta, ¿con cuánto grado de confianza cree usted que esas personas lo van a apoyar? Por ejemplo, si yo pienso en mi madre, que bueno, no está viva, pero pensaría que es 100%. Pero el amigo ese que hice el otro día, 10%. Entonces, esa es la suma de estos dos valores, número de personas multiplicado por el grado de confianza que uno tiene que va a recibir el apoyo, ese es social support, una medida muy fácil de implementar y que se puede usar para jugar en un auditorio. El aislamiento es otra cosa, es una sensación efectivamente de estar sin conexiones de ningún tipo. Y es cierto, nosotros lo que llamaron aislamiento social no fue aislamiento social en realidad, fue aislamiento físico. Y nos pudimos mantener conectados a través del WhatsApp, a través del Zoom, a través de otras formas. Es cierto que no había posibilidad de tocarse, de visitar a los ancianos o más vulnerables, todo eso. Pero obviamente que la posibilidad de que esa sensación provocara efectos negativos o deletéreos, o como quiera llamárselo, pienso yo que no se debió tanto al fenómeno en sí, de estar separado, aislado, limitado, sino al hecho de que tal vez uno no salía tanto antes de la pandemia, pero después al verse con la prohibición lo encontró tremendo. Nada más que el hecho de psicológico, cuando uno le dice a la persona que pasa por ejemplo, con hábitos como el cigarrillo. Resulta que los fumadores a veces se olvidan y se tocan acá que tienen el paquete y ahí les dan ganas de fumar. Pero si uno le dice a una persona, no puedes fumar nunca más en tu vida, ese le va a generar unos deseos de fumar bárbaros. Lo mismo pasa con el alcohol. Yo recuerdo un sociólogo argentino que estuvo en México muchos años, que escribió un libro excelente, se llama Morir de alcohol. Estudió las pulquerías. En Ciudad de México, el pulque, que parece que es una bebida bastante adictiva porque además es barata y además debe ser, hay que tener un muy buen estómago para... Entonces él decía, cada vez que yo trato de recuperar a alguien y le digo, no vas a poder beber nunca más, estamos liquidados. Porque ese nunca más es lo mismo que los matrimonios. Cuando a alguien le dicen, para toda la vida, es atroz. Eso es la causa de que la gente se sienta en una jaula, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión, como dice la canción. Entonces, yo creo que lo que nos afectó más fue el hecho de que fuera una decisión, primero que no tomábamos nosotros, sino que fuera impuesta y que fuera regulada por las fuerzas del orden, y que a lo mejor nos dimos cuenta en ese momento que gozábamos de una libertad que no usábamos.
Yo salía muy poco en realidad, además me había quebrado una pierna, entonces estaba bastante limitado. Para mí la pandemia no significó sino proseguir con mi... Pero cuando a uno le dicen esto no se puede hacer, inmediatamente ya uno se siente agobiado. Yo creo que el efecto psicológico no fue tanto el virus sino el hecho de que le dijeran a uno que renunciaba a su libertad por una seguridad dudosa, porque nadie sabía el tema del contagio. Ahora, incidentalmente, por ejemplo, en Chile estamos teniendo un rebrote de COVID y probablemente también en México. No, esa enfermedad, ese virus llegó para quedarse, va a ser ahora endémico. Pero yo creo que la mayor cantidad de trastornos se produce y se produjo no tanto por la prohibición en sí, como por la percepción de las limitaciones que a uno le impusieron sin uno haberlas deseado. De hecho, si le hubieran preguntado a la gente, a lo mejor las cosas hubieran sido distintas, pero no todas las personas valoraban la vida en la misma forma. Entonces algunos preferían arriesgarse, take your chances, como dicen, y pasarlo bien, irse a la discoteca, irse al bar. Y bueno, si me contagio, igual me puede atropellar un automóvil en cualquier momento. Entonces yo creo que el efecto negativo sobre la salud mental que ahora estamos recién viendo, y además la otra cosa que tiene mucho que ver con eso fue la infodemia, no solamente la pandemia, sino la infodemia, la información abundante de mala calidad, no pasada por filtros de expertos, en que nos abrumaba. Uno no podía ver la televisión sin sentirse abrumado. Lo mismo nos pasa con las guerras actuales. Ahora Ucrania dejó de ser noticia, entonces, pero la infodemia, la abrumadora cantidad de información, naturalmente mucha de ella no comprobable o falsa directamente, también nos afectó. ¿A qué dilemas éticos se enfrentan los estudiosos de la bioética y el derecho? Yo creo que el derecho va a cambiar de una manera importante por de pronto hay muchas tareas rutinarias en el ejercicio de la práctica jurídica. Un abogado litigante tiene que preparar escritos, tiene que preparar un civilista, tiene que preparar contratos. Eso se lo vamos a dejar a nuestros robots. Es perder el tiempo que estemos redactando cosas que son rutinarias. Yo creo que los litigios se van a convertir en una tarea cada vez más importante, porque yo espero que en un futuro las mediaciones tengan más importancia que llegar a los tribunales, porque tenemos tribunales saturados de causas. Entonces, que ojalá el estudio del derecho sea filosóficamente fundado y también sea socialmente relevante. Yo sé que no todos se van a dedicar a litigar, que algunos se van a dedicar a la academia. El derecho es una de las disciplinas más amplias desde el punto de vista, y es la única que depende absoluta y exclusivamente del lenguaje. La medicina depende muchísimo del lenguaje, pero también depende de la mano, de la intervención sobre las personas, del examen físico, del tocar, etc. Pero el derecho es puro lenguaje y sobre todo pura hermenéutica, pura interpretación de términos que tienen, según las culturas. Por ejemplo, en Argentina no hay notarios, allá se llaman escribanos. Entonces, en las distintas áreas del derecho, yo creo que el derecho penal siempre vamos a tener que irlo perfeccionando, porque la idea de delito y la idea de pena han ido evolucionando al punto tal que ya, salvo algunos países, no hay pena de muerte, salvo países importantes, sin embargo, que todavía lo mantienen. Entonces, ¿qué vamos a hacer también con esto de recluir a las personas en cárceles? ¿Será esa la solución? ¿Cómo vamos a tener un derecho automatizado que vamos a poder predecir el delito? Que esa es
la utopía más tóxica que existe. Esta película Minority Report puso sobre la mesa cosas que ya se están haciendo. De hecho, hubo un caso en Estados Unidos de una persona que fue encarcelada porque todos los algoritmos decían que iba a cometer un crimen. Y entonces los abogados decidieron acusarlo, sin haber cometido el crimen. Esa es la primera acusación pre-comisión del delito. Y lo condenaron. Y después se demostró que no era correcto el algoritmo. Pero no, lamentablemente al algoritmo no se lo puede condenar. Y una cosa que va a tener que decidir el derecho en el futuro va a ser qué responsabilidad vamos a darle a las máquinas. Alguien que escribe un artículo con ChatGPT debe mencionarlo como autor o no. ¿Qué responsabilidad tiene un diseñador de automóviles autónomos que atropella a personas? Es del ingeniero, es de la ley que permitió que se creara, en fin. Entonces, un derecho proactivo que va a estar fuertemente influido por las tecnologías es lo que yo anticipo, pero siempre vamos a tener esta relación con el lenguaje, sea el lenguaje natural humano o el lenguaje algorítmico que hoy día se nos está imponiendo.